Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 en adelante, dice así. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y ahora esta roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Sabe que cuando Pedro recibe la revelación de quién era Jesús? ¿Sí? Pedro en un momento, allí Jesús en un momento estaba con sus discípulos y hace una pregunta teológica, podemos decir, a sus discípulos. Y había muchos comentarios en ese tiempo de quién era la persona de Jesús. Y Jesús se puso contento con Pedro porque Pedro tenía la verdad. Pedro tenía allí una verdad, y esa verdad la había recibido allí por revelación, ¿sí? No la había recibido ni en la escuelita, ni alguien se la dijo, sino que dice: mi Padre te reveló. Y podía entender que dos cosas muy importantes que Pedro puede recibir en ese momento en que Jesús se da cuenta de que Pedro había recibido esa revelación. Lo primero que puedo entender es que Jesús le dice estas palabras: y tú eres Pedro, le dijo. Y veo que lo primero que Pedro recibe allí es el reconocimiento, ¿sí? Pedro recibe una identidad nueva, ¿sí? Pedro recibe allí una posición. Ya no era el hijo de Jonás, sino que ya tenía allí su identidad. Jesús le dijo: tú eres Pedro. Jesús allí le estaba posicionando. Y yo creo que esto es lo que produce la revelación. Cuando Dios es revelado en nuestra vida a través del Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, lo primero que Él hace es mudarnos, cambiar nuestra identidad, cambiar allí nuestra naturaleza, una naturaleza de maldición, una naturaleza de pecado, y empezar a caminar bajo una naturaleza divina. Él cambia, Él transforma todo nuestro pasado en un presente lleno de promesas y un futuro maravilloso. Él cambia toda la existencia, Él cambia el curso de nuestras vidas. Y lo que puedo ver, que lo segundo que se le entrega allí a Pedro son unas llaves. Y pensaba, ¿qué tendrá que ver las llaves? Y hoy les voy a revelar el poder de esa llave. ¿Sabe para qué sirve esa llave? Escucha esta revelación. La llave sirve para abrir y para cerrar. ¿Vio qué revelación? No se ponga a mirarme. ¿No es una revelación esto?
La llave sirve para abrir y para cerrar. ¿Y sabe qué? Es un instrumento tan pequeño que muchas veces nos causa trastorno. ¿Ha perdido usted alguna vez la llave? ¿Cuántos? Yo conozco unos cuantos que viven perdiendo llave. Y continúan. ¿Por qué? Porque ya la llave, entonces la tiran acá. Llegan allá, la tiran acá. ¿Y dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Y dónde está la llave? Y algo tan pequeño no puede abrir algo tan grande como es una casa. Y a veces nos encontramos frente a algo tan tremendo, pero no tenemos la llave. Así que fíjese que algo pequeñito puede ser de tanta bendición, pero también trastornarnos. Trastornar nuestras vidas el día que nosotros no aplicamos esa llave. Y yo me encuentro en este capítulo 18 de Mateo, y desde el verso 15 en adelante, escuche, me encuentro una vez más a Jesús usando de esa frase, la que le había dicho a Pedro. Una vez que le dio esa llave, Jesús le dijo a Pedro la misma frase que encontramos acá: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, es una frase que lleva implícito un juicio. Todo lo que atéis y todo lo que desatéis lleva como un juicio que se establece en un acuerdo entre dos personas. ¿Sí? Es un juicio que se establece, no es algo que tenemos que analizarlo, sino que es entre dos personas, se ponen de acuerdo para algo y es un decreto que se establece. Por eso él decía, si dos se ponen de acuerdo en todo lo que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. El tremendo poder que hay en la oración de acuerdo, en el estar allí de acuerdo. Ahora, notemos una cosa, que primero tiene influencias en el área natural, porque Jesús le dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra. No está hablando del mundo espiritual, está hablando de lo natural, está hablando de lo que nos pasan cotidianamente todos los días, en lo que hablamos, lo que confesamos en el mundo natural. Dice, pero todo lo que hagan en la tierra, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos. El tremendo poder que hay entre lo que nosotros hacemos en la tierra tiene repercusión en los cielos. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando. Y luego, por supuesto, sigue diciendo, y todo lo que atéis en la tierra, en el mundo natural, así como todo lo que atéis o desatéis en la tierra, será atado en los cielos. Luego se transforma en algo espiritual. Primero es natural, primero nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que hablamos en esta tierra, y después eso tiene repercusión en los cielos. Ahora fíjese qué tremendo, porque Jesús no le estaba diciendo, y no sé, mi Padre lo va a pensar, y mi Padre lo va a analizar. Jesús no dijo esas palabras. Jesús dictó una sentencia, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Hay un decreto establecido. No es que vamos a analizarlo, no es que vamos a pensar, eso tiene ya una autorización de que todo lo que nosotros hacemos tiene cumplimiento allí o respaldo en los cielos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23, nos encontramos que Jesús dijo, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Él prometió, dio su palabra. Entonces,
cuando nosotros establecemos algo aquí en la tierra, cuando atamos o cuando desatamos, en el nombre de Jesús, allí el Padre lo hará, porque es una promesa de Jesús. Él dijo que lo haría. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Ahora, amados, ¿cuál es el origen de esta enseñanza? ¿Qué significa esa llave que tiene tanto poder? ¿Por qué Jesús le habló y cuando le entregó esa llave, le habló de la importancia que tiene el poder de esa llave? ¿Dónde está encerrado ese gran poder, ese poder de atar, ese poder de desatar, que nada más y nada menos tiene respaldo en los cielos? ¿Sabe, amado? Ese poder, esa llave que abre y que cierra todo hasta lo imposible, se llama perdón. Se llama perdón. Esa llave que Jesús le entregó a Pedro tiene un nombre y se llama perdón. Usted, en este relato que leímos, Jesús termina hablando acerca de que Pedro le pregunta, pero Pedro, claro, porque Pedro tenía su carácter. Pedro era de los que se acercaba a alguien y lo primero que hacía, sacaba el hacha, sacaba el facón. Y primero le cortaba la oreja y después preguntaba a ver si era cristiano o no. Y Jesús le dijo, Pedro, no es con fuerzas. Entonces, imagínense esta escena, Pedro cortando oreja, Jesús sanando. Pedro cortando oreja, Jesús sanando. Porque Jesús no vino a cortar orejas. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Cuántos saben esto? Él vino a rescatar lo que se había perdido. Ahora, ¿sabe? Cuando no perdonamos, dos vidas son sometidas a prisión, a cautiverio, son atadas, caminan con los cielos cerrados, se corta, comienza la escasez. Cuando una persona no perdona a la otra, esa persona queda cautiva. Esa persona queda allí encerrada, atada en prisión. Y esa persona comienza a experimentar escasez. Esa persona comienza allí a padecer hasta enfermedades. Amados, hay enfermedades que son producto de la falta de perdón. Por eso Jesús enseñó y le dijo, todo lo que atéis y lo que desatéis. Por eso ese tremendo poder. Por eso esa llave abre o cierra puertas. A veces nosotros no nos damos cuenta de ese tremendo poder llamado perdón. Cuando hay perdón, las dos personas caminan con los cielos abiertos. Y sabe, yo creo que ese poder camina, ese poder trabaja, ese poder opera juntamente con otro poder llamado el poder de la confesión. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pedimos perdón y cuando nosotros perdonamos, los cielos se abren. Cuando nosotros no perdonamos, caminamos allí en rebeldía con Dios, porque la Biblia dice y enseña de que cuando llevamos y traemos nuestra ofrenda al altar, Dios le dice, a ver tu ofrenda, deja tu ofrenda, porque a Dios no podemos engañarle lo que hay en nuestro corazón. Y Dios ve y conoce nuestro corazón. Entonces cuando traemos la ofrenda al altar y vemos que no estamos en condiciones, la Biblia enseña, ve y arregla tu pleito.
Ve y arregla tu problema. Y luego trae tu ofrenda. Dios no acepta. Dios no permite que nuestra ofrenda llegue cuando hay falta de perdón en nuestras vidas. Este es un tema serio. Por eso es tan importante que Jesús le estaba hablando. Dice, te doy la llave. Pero vos sos responsable de manejar esa llave. Nadie viene a su casa y abre. Usted no le pide a alguien que le abra la puerta. Usted tiene la llave y la llave es suya. Y usted va y se para delante de esa puerta y usted abre la puerta y usted penetra allí por esa puerta. Usted no le pide a su vecino. Así que usted no le pida al pastor ni le pida a los líderes. Ay, ora por mí porque necesito perdonar. Usted tiene que tomar ese acto. Por eso es primero un acto aquí en la tierra. Por eso cuando tú no perdonas aquí en la tierra, esa persona permanece atada. Porque hay un tremendo poder en tus pensamientos. Hay un tremendo poder en lo que tú dices. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Cuando hay falta de perdón, perdemos la paz. Perdemos la paz y nada produce alegría. ¿Sabe por qué? Porque el gozo y la paz vienen del Señor. Entonces tú vienes hasta el altar y no puedes alcanzar tu objetivo, y no puedes alcanzar tu propósito, y no puedes alcanzar tu milagro. ¿Por qué? Porque Dios no te atiende, porque Dios te dice, ve y arregla tu pleito. Ahora, yo quiero hablarle de dos cosas, de por qué nos cuesta perdonar. El perdón tiene dos enemigos muy grandes. Y uno es el orgullo. El orgullo es algo que es el enemigo número uno para pedir perdón. Porque el orgulloso piensa, jamás me rebajaría a pedir perdón a este o a esta. El orgullo. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes la carrera que tengo? ¿Sabes cuánto hace que conozco al Señor? El orgullo no permite. El orgullo es como un muro que nosotros construimos que no nos permite dar, pero tampoco recibir. Cuando somos orgullosos y pensamos que todo lo podemos, que no necesitamos de nadie, levantamos un muro. Lo que la Biblia habla, cuando el apóstol Pablo habla de argumentos, se habla de fortalezas. Nosotros somos los que edificamos una fortaleza a través de los argumentos que nosotros vamos levantando. Cada ladrillo que levantamos de ese muro que se levanta llamado orgullo, son argumentos de cosas que nosotros justificamos para ser de la forma que somos. O el primer ladrillo. ¿Por qué me dijo esto? Segundo ladrillo. ¿Por qué? Fulano es como es. Y siempre está mirando para justificarse en el otro. ¿Y sabe cuál es la mezcla? ¿Sabe con qué se pegan esos argumentos? ¿Con qué se pegan esos ladrillos? La imaginación. Porque siempre el orgulloso está imaginando cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces a cada ladrillo le va poniendo un argumento, le va poniendo mezcla llamada imaginación. ¿Cuántas cosas podríamos decir? La Biblia dice que Dios nos ha bendecido para poder bendecir a otros. ¿Cuántos saben esta parte? El orgulloso busca siempre ser bendecido. ¿Traes la bendición? Vení, baja la persiana, listo, chao. Dame. El orgulloso siempre dame. Cuando le decís no, ahora te toca dar ahí bajo la persiana. Vení mañana. El orgulloso siempre está buscando recibir
y no quiere dar. No está preparado para dar. No está preparado para ceder. Porque su orgullo le hace ver como un ser superior. Ah, pero mira fulano. Ah, pero mira mengano. Ah, y siempre se justifica. Y siempre somos los mejores. La persona que es orgullosa vive maltratando a los que le rodean. ¿Hola? Así que la falta de perdón, hace que formemos un muro de fortalezas alrededor de nuestro y hace que no podamos ser bendecidos en su totalidad y no podamos bendecir a otros con total plenitud y total libertad. Cada vez que nosotros no perdonamos a alguien, lo estamos allí confiscando, confinando, llevándolo a cautiverio y lo atamos. Y esa persona va a sufrir y padecer por nuestra causa, pero tenemos que saber que la Biblia dice estas palabras. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel que es de tropiezo! ¡Ay de aquel que es de tropiezo! Para que alguno no pueda alcanzar la plenitud de Dios. Fíjese lo que pasó con Judas. Judas estaba dentro del grupo y Jesús le dio una oportunidad. Judas no aprovechó y así le fue. Fíjese Saúl fue escogido. Era lo mejor que había en ese momento. Pero Saúl se equivocó. Saúl no hizo lo correcto y así le fue. No encuentro en la Biblia una persona que se haya desviado y haya alcanzado el objetivo. Cada vez que nosotros nos volvemos rebeldes, cada vez que nosotros pensamos en forma egocéntrica, o sea, pensamos en nosotros, vamos a fracasar. Porque podemos engañar a todo lo que nos rodean, inclusive es uno mismo engañarse. Pero a Dios no le podemos engañar. Lo segundo que puedo entender, que es allí un enemigo del perdón, son los celos. Porque creo que los celos son satánicos. Porque creo que los celos tienen su procedencia o tienen su origen en el diablo. Cuando el querubín protector, llamado Lucifer, o llamado ángel de luz, fue creado con un propósito, para alabar y glorificar a Dios. Pero dice la palabra de Dios que orgullo se encontró en su corazón. Y ese orgullo llevó a Lucifer a cambiar su identidad, a cambiar su nombre. Ya no se llamó Lucifer, ya no se llamó Lucero de la mañana, se llamó Satanás. Satanás no nació siendo Satanás. Satanás nació siendo el ángel de luz. Pero su orgullo lo llevó a estar en contra de los designios de Dios. Y con Dios no se juega. Es blanco o negro, listo, abajo. Y así le fue. Pedro fue encontrado. Ah, tú eres hijo de Jonás, le dijo Jesús. Pero tuvo revelación. Entendió quién era Jesús. Y tuvo temor y tuvo respeto. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ah, y yo te digo que tú eres Pedro. Recibió una nueva identidad, una nueva posición. Y le fue entregada las llaves. Las llaves habla de autoridad, habla de posición. Cuando usted ingresa en su hogar, en su casa, y abre las puertas, está ingresando en algo que es suyo. Así que cada vez que usted abre las puertas de su casa, diga gracias Señor, porque esto es lo que tú me diste. Y yo soy el Señor de esta casa. Diga eso, porque es lo que Dios le dio para usted. Así que no reniegue. Ay, es chiquita, ay, me gotea. Bueno, arréglela. Ay, esto es lo que me diste Señor, me entra agua por todos lados, me entra un chiflete. Arréglelo. Siempre podemos hacer algo mejor. Cuando uno ama el lugar, uno lo cuida.
Dios dice que nos amó de tal manera. ¿Qué hizo? ¿Se quedó con eso? No, dice que dio a su Hijo. Cuando nosotros amamos y queremos conservarlo, tenemos que aprender a dar. Por eso estoy hablando con algunos y les estoy diciendo que quieren ver lo mejor de Dios, aprendan a dar. Porque la manera que nosotros sembramos en Dios, vamos a cosechar en Dios. ¿Cuántos pueden entender esta parte? Quiero terminar en este día con esta parte de la importancia que tienen, así como tiene el orgullo, tienen los celos. Los celos hacen que veamos al otro como si fuera nuestro enemigo. Porque los celos vienen del diablo. Los celos tienen origen en el diablo. Entonces, ¿qué hace? El diablo nos hace ver que el que está enfrente es nuestro enemigo. Aquí dentro no tenemos enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra mensajeros de las tinieblas. Nuestra lucha no es una lucha de carne, no es una lucha entre hermanos, al contrario. En la unidad está el poder. Cuando tenemos un proyecto y nos encaminamos y acomodamos allí todos los patitos detrás y caminamos todos los patitos juntos, así Dios se glorifica. Y este es un tiempo donde los desafío a arreglar sus cuentas. Porque todo lo que usted haga, Dios le dice, Cuando usted trae su ofrenda, Dios te va a decir, deja tu ofrenda, anda a arreglar tu situación. ¿Y sabe qué? Yo creo que a Dios le va a molestar. A Dios le va a molestar ver su altar lleno de ofrenda que no fueron consumidas. Yo creo que a Dios le va a molestar que usted haga un holocausto y que Dios no lo reciba. Porque usted trae su ofrenda al altar. Y si usted no arregla su situación, esa ofrenda es como nada. Cuando nosotros caminamos en el perdón de Dios y en el perdón de los que amamos y los que nos rodean, y cuando caminamos en el perdón aún de las personas que no piensan igual que nosotros, no solo caminamos con cielos abiertos, sino que nuestra ofrenda tiene ese aroma, ese perfume fragante delante de la presencia de Dios. ¿Hola? Y usted me va a decir, ay, pastor, usted no sabe cuánto me cuesta perdonar. Sí, yo no dije que era fácil. Yo no dije que era fácil. Ay, pero yo lo voy a perdonar una vez. Jesús le dijo a Pedro, 70 veces 7, Pedro. Como diciendo, flaco, todas las veces que te ofendan, tenés que perdonar. Y termino con esto. Jesús dijo estas palabras, alguien que no tuvo culpa, alguien que estaba haciendo algo por la sociedad, por la humanidad, por todo lo que estaban allí, aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que lo estaban lastimando, aquellos que lo estaban avergonzando. Jesús dijo esto, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez fue crucificado, si alguna vez alguno de ustedes padeció todo lo que Cristo padeció. Pero aún así, Jesús dijo, si te golpean en la primera mejilla, ponele la segunda. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque la verdadera paciencia, el verdadero amor se demuestra en la segunda cachetada. Porque en la primera cachetada que te dieron te pueden haber tomado por sorpresa. Pero cuando tú pusiste allí la cara para la segunda cachetada, ya fue una decisión tuya. La primera cachetada no duele, la que duele es la segunda. Aprendí a poner
como dicen los chicos, tu cacheta. Poné tu cacheta ahí y aprende a descansar en el Señor. Y cada cosa que se dice mal de ti, y cada cosa que entiendas que no es como tú piensas, habla con el Señor, que Él sin duda tendrá una explicación. Habla con el Señor, porque cuanto dependa de ti, tiene que estar en paz con todos.